Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Por ahí nuestra querida Susana Martini nos saluda y dice: Vladi, como siempre conectada y adicta a tu excelente trabajo. Muchísimas gracias, un honor tenerte acá en tu casa. A ver, vámonos a hablar de una vez de una reunión. De hecho, es la 25ª reunión que se da de esta agrupación, de esta organización criminal. Y estoy hablando del Foro de Sao Paulo. No es cualquier cosa lo que estoy hablando. Y mucho más cuando nos toca interpretar la realidad del país e interpretar cuáles son las posibles acciones del Estado criminal. Ya les voy a ir explicando a dónde voy con todo este tema. Por ahí dice: terrible las comunicaciones, Vladimir. Ricarda nos saluda, bueno, lamentándolo mucho. Por ahí nos dice Leandro, dice: saludos desde Talca. Déjenme saber si les está llegando de manera correcta el audio y el video, tanto en el Instagram como en el caso del Facebook Live. Veo que Isabel Aguiar nos saluda como siempre desde Maracay, en Aragua. Rodolfo Castro también dice: muy buenas tardes, Vladimir, esperando por este estupendo periodismo que hace. Muchísimas gracias, un honor leerte y un honor tenerles a todos ustedes acá en su casa. Bueno, entonces les comento. Vamos a hacer algo de historia, porque muchas veces hablamos del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo, pero pues otra vez, como lo hicimos el día de ayer, y por cierto, si ustedes quieren que les repita cuáles son los pasos para la aplicación del TIAR, lo puedo hacer. Va a depender de ustedes si quieren que lo haga o no. Pero el día de hoy quiero entrar en términos concretos para explicar en qué consiste el Foro de Sao Paulo y por qué es tan peligroso y por qué entender que esta reunión, que este foro que se va a llevar en Caracas, también representa un nuevo peligro para no solamente la nación, sino para el continente. Vamos a hacer algo de memoria. ¿En qué consiste el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo es una organización, insisto, a mi juicio, a mi modo de parecer y entender, criminal. Ustedes podrán estar o no de acuerdo conmigo, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero les invito, por supuesto, a que nos puedan dar su opinión también. Por ahí nos dice que se corta la voz. Patti dice que Caracas está bien, algo así lo entiendo. Tienes energía, dice Eric. Bueno, trato de tenerlas en la medida de lo posible. Pero bueno, lo que les comentaba. Una organización criminal conformada por grupos de izquierda, por grupos comunistas, que no solamente son agrupaciones políticas, sino en concreto agrupaciones criminales y terroristas, entre ellas, por supuesto, hablar de la FARC, hablar del ELN, hablar de las Juventudes Sandinistas de Nicaragua, hablar de otras agrupaciones terroristas y guerrilleras, pues que han hecho vida a lo largo de estos ya que son 90, 2000, de estos 30 años prácticamente, bueno, 25 años en concreto de historia del Foro de Sao Paulo. Fue fundado por el partido de Lula da Silva, por el partido de Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores en Sao Paulo en 1990, y ha funcionado bajo el concepto de think tank. ¿Qué significa esto? No es otra cosa que una oportunidad en la cual se reúnen personas que están procurando un mismo fin. Ojo, que aquí comienza el peligro. Un mismo fin. Estamos hablando de agrupaciones criminales, comunistas y de izquierda en América Latina, que se reúnen para pensar, para hablar y para votar acciones concretas de cara a sus países. Y esto no queda solo en la palabra, y vamos a la práctica en unos minutos para que entendamos en qué consiste el Foro de Sao Paulo y por qué tenemos que estar claros de la magnitud. Por eso dice mi queridísimo hermano Miguel Valle Huerga, dice: Foro de Sao Paulo es igual a expochavismo a la carta a cuenta de los pobres de Venezuela. Y es que es cierto lo que dice Valle Huerga, porque no es otra cosa que, además, entendiendo que se trata de 800 invitados por parte de la dictadura en Venezuela, entender todo lo que esto significa en términos de mensaje al pueblo, a los venezolanos. El mensaje es claro y directo. No nos interesa que estén muriendo en la calle, no nos interesa que estén muriendo de hambre, que estén muriendo por no tener medicina. Sencillamente lo que nos interesa es permanecer en el poder. Y la mejor manera, a juicio de este grupo y esta organización criminal, es seguir amparándose en los lineamientos continentales emanados por el Foro de Sao Paulo, que no ha cesado en sus funciones y tristemente ha hecho más daño del que cualquiera pudo haber imaginado en su oportunidad.
nuestra querida Roy, creo que está en París, pero no sé si es en París o en Emiratos Árabes en este momento, dice: el Hotel Eurobuilding está reservado por completo para los chulos del Foro de Sao Paulo. Claro, porque es que además esta gente, que es muy revolucionaria y que es muy de izquierda, no duerme en carpas como lo hacía, por ejemplo, Muammar Gaddafi cuando fue a Venezuela, ni duerme en algunas barriadas de la ciudad capital compartiendo con el pueblo. No, esta gente se queda en los mejores hoteles, come las mejores comidas y ustedes lo saben. En nuestro caso nos tocaba incluso reportar lo que significaba la presencia de Delcy Jorge Rodríguez al sur de Venezuela, en el Hotel Eurobuilding de Guayana, por cierto, y pues la vida de jeques que se daban en este lugar. Pero bueno, sigo adelante, por ahí nos dice Eric, y esto lo vamos a hablar ahora, hasta los diputados de la FARC. Yo creo que decirles diputados es digamos, hacerles un cariño. Hasta los cabecillas de la FARC van a asistir a Venezuela, a este foro de Sao Paulo. Por ahí mi queridísima Gaby Patiño, un honor tenerte acá en tu casa, como siempre dice. El régimen gastó $200 millones para realizar el foro, 200 millones que podrían haberse destinado al sistema eléctrico o a la comida. Completamente de acuerdo. Humberto, por su parte, nos dice: Estados Unidos le dio tiempo corto a Maduro, y vamos a hablar justamente de las más recientes declaraciones del encargado, el enviado especial para Venezuela por parte del presidente Donald Trump, Elliot Abrams. Por ahí Elter nos saluda desde el Líbano. Qué bueno que estás conectado con nosotros. Bienvenida. Bienvenido. Por ahí continúo más adelante. Incluso asisten en calidad de invitados con derecho a voz, pero no a voto, agrupaciones que forman parte de la internacional de la izquierda, del comunismo, de estas agrupaciones delictivas, y así lo tengo que decir, no lo puedo decir de otra manera, al menos así lo siento yo, insisto, de Asia y de Europa también, por supuesto, metiendo Rusia y todo el tema que ustedes ya conocen. El hecho es que, ¿por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso la presencia del Foro de Sao Paulo? Bueno, hay una respuesta muy fácil de entender. El Foro de Sao Paulo ha entendido que como bloque puede generar acciones a mediano y a largo plazo, por no decir a corto plazo, a mediano y largo plazo, para garantizar, para asegurarse el poder. Lo hicieron cuando se fundó el foro en 1990, ya para el 98, uno de sus miembros, Hugo Chávez Frías, que él representaba al MBR en su oportunidad y ahora es el PSUV. El MBR era miembro del Foro de Sao Paulo, pues 8 años después de su fundación tomaría el poder en Venezuela. Ya han pasado 20 años y esta tragedia continúa. Pero no solamente Hugo Chávez, vamos a seguir sumándole a lo que ha significado la magnitud del Foro de Sao Paulo. Llegó una oportunidad que la mayoría del continente, por lo menos de América Latina, estaba totalmente plagada de rojos. Tenemos a Hugo Chávez en Venezuela. Tenemos a Daniel Ortega en Cuba, en Nicaragua, por supuesto. Los precursores de todo este tema del Foro de Sao Paulo, conjuntamente con Brasil, fueron justamente los cubanos. Entonces tenemos a los Castro, hoy día representados por Miguel Díaz-Canel. Tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua. Tenemos a Hugo Chávez, Nicolás Maduro y toda la camarilla del Estado criminal en Venezuela. Tenemos a Evo Morales en Bolivia. Tuvimos a Rafael Correa en Ecuador. Tuvimos a Tabaré Vázquez en Uruguay. No solamente Tabaré Vázquez, sino se me va el nombre, bueno, por ahí seguro me va a venir o ustedes me lo recuerdan. En Argentina a los Kirchner, Néstor y Cristina Kirchner. En Chile a Michelle Bachelet. En Brasil a Lula da Silva, a Dilma Rousseff. Y por supuesto hablar de otras islas del Caribe y de otras organizaciones que por supuesto, otros países que han sido tomados por la izquierda en América Latina. Díganme ustedes si no es peligroso. Díganme ustedes si aún con la realidad que se vive hoy día de la izquierda no sigue representando un peligro real el Foro de Sao Paulo. Pero sigo adelante, no me detengo allí. Dice Santos en Colombia, sí, cierto. Lo que pasa es que Santos llegó, digamos, a ver, lo que ocurrió con Santos es inversamente proporcional a lo que ocurrió con Lenín Moreno en Ecuador. Voy a explicarlo. Santos viene bajo el paraguas de nada más y nada menos que el gran Álvaro Uribe Vélez. Viene de ser ministro de la defensa de Álvaro Uribe y pues se esperaba que Juan Manuel Santos continuara bajo la línea fuerte, funcional, robusta del ataque de la lucha armada en contra de los grupos terroristas en Colombia. Y recuerden que el propio Juan Manuel Santos lo dijo en su oportunidad luego de haber rescatado a Ingrid Betancourt, dijo en su oportunidad:
a la guerrilla, a los terroristas de la FARC, les esperan dos destinos, la cárcel o la muerte. Resulta que eso no fue así. Cuando Santos toma el poder, pues que una de las cosas que se descubrieron, que se develaron arrancando, era que aunque él aparecía como ministro de la Defensa, el gran ministro de la Defensa de esa oportunidad fue el propio Álvaro Uribe Vélez. Entonces tienes toda la razón. Por ahí nos dicen ahora López Obrador en México. Gracias, se me había escapado con Zelaya, también Zelaya en Honduras, y todavía se me olvida. Pepe Mujica, ya me llegó el nombre, Pepe Mujica en Uruguay. Es decir, no es cualquier cosa lo que hace esta gente. Además que hay que entender que el comunismo, luego de la caída del muro de Berlín, luego de la caída de la Unión Soviética, lo que significó la Guerra Fría, etc., no cesó, todo lo contrario. Ellos decidieron continuar adelante como bloque. Y ese bloque ya llegó a Caracas, ya llegó a Venezuela, y el día de mañana van a iniciar su 25ª reunión, su 25º foro de Sao Paulo en Caracas. Así como lo están escuchando. Pepe Mujica nos dice, Josefina, justamente, por ahí nos dice Franklin Pinochet, no, todo lo contrario, no estaba, primero ya no estaba, y segundo, Pinochet hizo todo lo contrario, revertir todo lo que significó el comunismo en Chile. Bueno, sigo adelante. ¿Por qué decimos que es una agrupación criminal? No es solamente por decir que ya el hecho de ser comunista te haga criminal, que pues pudiéramos también discutir ese tema, pero sin entrar a la semántica de lo que significa el comunismo y a la práctica de lo que ha significado la izquierda en nuestro mundo, la realidad es que no solamente partidos políticos participan del Foro de Sao Paulo. También participan organizaciones terroristas como la FARC y como el ELN, solo por nombrar dos. Asumo yo que en su oportunidad Reductos de Sendero Luminoso habrán participado, entre otras agrupaciones terroristas. Tanto así que ustedes lo conocen, el mayor escándalo de esta 25ª reunión del Foro de Sao Paulo. Hay dos grandes escándalos. El primero, por supuesto, el entender la magnitud de la cantidad de invitados. 800 invitados, y mi querida colega y gran amiga Gaby Patiño de Radio Chévere desde Chile nos dice que el régimen de Maduro gastó $200 millones para traer a todo ese gentío. Este es el primero. El segundo es que, y aquí vamos otra vez al peligro de la mano blanda, el peligro de la paz tal como la vendió Juan Manuel Santos, la Justicia Especial de Paz, las JEP, en Colombia. Autorizaron este martes, el día de ayer, a Rodrigo Granda Escobar, nada más y nada menos que a Rodrigo Granda Escobar, y a Julián Gallo Cubillos, quien es alias Carlos Antonio Lozada, capos del grupo terrorista de la FARC. Los autorizó para viajar a Caracas, para asistir, asumo yo, como invitados de honor, a este foro de Sao Paulo. Nos preguntamos nosotros, ¿será entonces que Rodrigo Granda Escobar y Julián Gallo Cubillos se irán a reunir con Jesús Santrich, quien se ha fugado de la justicia colombiana gracias justamente a las malas decisiones tomadas por parte de la administración de Juan Manuel Santos? Un hombre que se encuentra protegido no solamente por la FARC, sino por el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. Un asesino, un narcotraficante que se encuentra en Venezuela. Y no solamente él, muy probablemente Iván Márquez también se encuentra ahí. Entonces me imagino la reunión llegando al Eurobuilding con un buen trago encima, dándose el lujo que se suelen dar estos grupos terroristas. Y me imagino en la escena a Maduro, no sé si a Cabello, a los hermanos Rodríguez, que esos sí están de primeros, algún representante de Cuba, no sé si el canciller, no tengo ni idea, reunidos con Rodrigo Granda Escobar, con Julián Gallo Cubillos, con Jesús Santrich y con Iván Márquez. Ahora me explico por qué este es un problema continental. Porque es un problema que no solamente es exclusivo de los venezolanos. Estamos hablando, en apenas 10 minutos de programa, hemos hablado de prácticamente todos los países de nuestro continente, casi todos los países de nuestro continente. No es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Afortunadamente, todos los gobiernos comunistas y de izquierda del continente han ido cayendo uno tras otro. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir
que estemos fuera de peligro. De ninguna manera. No lo quiere decir. Sigo adelante. Leo comentarios. Por ahí dice, tipo serie Cartel de los Sapos. Está totalmente de acuerdo. Dice, lo más triste es que usan a Venezuela como centro de acopio de tamaño crimen, reunión de asesinos. Dice por allí Rosina, estará en Miraflores, no me extrañaría. Evo Morales de Bolivia. Humberto dice, no veo a la oposición manteniendo una línea dura para que el TIAR avance. No sé si Humberto viste lo que expliqué el día de ayer. Hay unos deadline, hay unos límites en términos de tiempo que deben ser aplicados. De pronto al final los puedo volver a recordar porque seguramente no todo el mundo se conectó el día de ayer conmigo, donde expliqué pues ampliamente lo que significa los próximos pasos para la aplicación del TIAR. Si ustedes quieren, si quieren que hable sobre el TIAR, déjenmelo saber para poderlo comentar. Mientras tanto, los que están en Facebook Live, les recuerdo apoyarnos compartiendo el programa, vayan a la parte inferior izquierda y de esa manera nos están dando todo su respaldo. Mi querida Gaby Patiño dice, en Colombia están indignados pues la Comisión de Justicia por la Paz, entre comillas, le dio permiso de salir de este país a 2 ex jefes de la FARC, lo que estaba comentando, para asistir al foro, y más cuando Santrich y Márquez están en Venezuela. Javier dice, ¿por qué avala y financia organizaciones de origen dudoso? No sé a qué organizaciones y a quiénes están financiando. Amplíame la idea, Javier. Milagro dice, hay que analizar la hipótesis de ver Wilfredo Bello respeto su opinión, dice. A ver qué más tenemos por acá. Desde España nos saludan. Se ha querido meter en España, pero no han podido calar, eso es correcto. Sigo más adelante con los comentarios. Dice, sí, por favor, hablar del TIAR. Voy a hablar del TIAR. Cuando termine este tema, nos vamos al TIAR y termino el programa del día de hoy con muchísimo gusto, porque además tengo completamente desarrollado el punto del TIAR. Así que les invito, de hecho, a apoyarnos compartiendo. Ustedes también que están en Instagram, invitando a sus familiares y amigos para que se incorporen con nosotros. A ver, Ángel Rodríguez dice, siempre culpan a los demás. Isabel dice, se congela la imagen. Bueno, les pido disculpas, mi querido David López con nosotros. Déjenos saber si les está llegando de manera correcta. Dice, ¿tú nos ves a nosotros? Pues sí, Arsenia, estoy viéndole. Betsabet nos saludo desde Chile. Voy un poco más abajo a incorporar comentarios desde Aragua también. Muchísimas gracias por tus comentarios. Ángel dice, el Foro de Sao Paulo es un instrumento del comunismo internacional para someter a América Latina, a Latinoamérica. Dice Lili, ¿quién autoriza el sitio de la reunión? Pues absolutamente nadie. En un estado criminal las mafias son las que controlan. Dudú nos dice, Vladimir, disculpa y lo repito como una vez, Latinoamérica debe tener constitución de Singapur. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber una ley marcial en América Latina ajustada a nuevas necesidades, lo que implica pena de muerte a terroristas, guerrilleros, comunistas, izquierdistas, y salimos los derechos humanos. Así saldremos de la era cavernícola, nos dice nuestra querida Dudú. Orlando también dice, Vladimir, una pregunta, ¿Guaidó puede suspender a Venezuela en ese foro de Sao Paulo? En términos prácticos, no, porque Guaidó, digamos, su capacidad de respuesta y de acción interna es mínimo. Todavía sigue gobernando el estado criminal. Esa es una gran realidad. Puede decir o puede suspender lo que quiera, pero mientras las mafias sigan mandando, pues van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Por eso es que la acción ha sido inversa, es decir, ha sido primero de lo internacional a lo nacional. Debió haber sido al revés, pero hasta ahora ha sido a la inversa. Por ahí Ibrahim nos saluda como siempre. Un abrazo para ti. Sei dice, bendiciones, Vladimir. Me conecto tarde porque aquí el internet está cada día peor. Bueno, lo siento mucho. Julio dice, ¿alguien sabe acciones que van a realizar los políticos de oposición o será que se quedan mudos? Es una muy buena pregunta, porque algo que debería hacer la coalición de Guaidó es salir a protestar y salir a manifestar. No lo sé hasta ahora si hay algún tipo de acción concreta. Arsenia Prieto dice, lo bueno sería caerle todo el pueblo y hacerle como Puerto Rico. Todos ellos son unos cobardes, solo les gusta, bueno, pues asesinar, arruinar al pueblo, etcétera. Nuestra querida María Eugenia Hernández también con nosotros. David dice, saludos Vladimir, sin ser muy específico, ¿cómo aún obtiene el dinero el régimen? Sencillo, hay varias vías. La primera, lo mejor que le pudo haber pasado después de por supuesto, lo que significó la desgracia para el régimen de la caída de los precios del petróleo, lo mejor que le pudo haber pasado son las sanciones de la comunidad internacional. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿estás loco? Porque ya no nos está llegando nada. Bueno, les explico por qué. Al haberse aplicado estas sanciones, el Estado criminal venezolano estableció, ya la tenía, pero esta vez ahora sí lo hace como política completa de Estado, estableció un verdadero mercado paralelo, mercado económico paralelo, que se sustenta fundamentalmente en dos bloques de nuestro mundo, en el bloque árabe y en el bloque asiático. Ellos están encargándose de comprar
todo lo que no se puede vender a través de las sanciones, y esto termina siendo dinero circulante sin ningún tipo de contraloría, porque se está haciendo por debajo de la cuerda, es decir, la venta de oro, de diamante, de coltán, de petróleo también, entre otras cosas, son los que están sosteniendo al régimen de Maduro. Y no solamente hay que hablar del régimen de Maduro y de los minerales que tenemos, sino también hay que hablar del narcotráfico, porque es una muy estupenda inversión para el narcotráfico internacional, para el terrorismo internacional, mantener al Estado criminal en Venezuela, porque es como si tuviesen un caldo de cultivo, tuviesen un lugar con las características y el ambiente correcto, ideal, para poder generar todas las acciones que se puedan generar sin ningún tipo de consecuencia. Por lo tanto, esa es la respuesta fundamental, rápida, como lo dices, a tu pregunta. Mi querida Marisela dice, Marisela Ramírez desde Bogotá, saludos. Eso es lo que pasa, los regímenes gastando el dinero de nosotros, los venezolanos, y todavía hay gente que lo apoya. Mi queridísima Elina Escobar también con nosotros. Hemos estado hablando del tema Colombia también, por supuesto. Lili dice, ¿será que el bloque democrático puede hacer algo? ¿Cómo impedirlo? No se puede impedir. El Foro de Sao Paulo ya es un hecho. Eso no quiere decir que ellos puedan actuar más allá, pero va a depender, por supuesto, de las acciones posteriores. José Bolívar dice, saludos cordiales, Vladimir, y a todos tus seguidores que a esta hora nos unimos a esta oportunidad para activarnos en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias. De Tenerife, desde España. David dice, ¿tendría efecto positivo para la oposición un bloqueo económico mayor al régimen, aun cuando sabemos que puede afectar al pueblo? El pueblo ya está lo suficientemente afectado como para morir por hambre, por desnutrición, por falta de medicinas o por inseguridad. Eso ya lo sabemos. La realidad es que el problema que veo en todo este caso es que las sanciones que al principio pues parecían ser una buena idea, no digo que no lo sean, pero ¿dónde voy? Han hecho que la dependencia del control social pase del 46% al 82% del país. El 82% del país depende de las cajas CLAP, depende de las dádivas que le da el régimen, el Estado criminal. Y esto, por supuesto, es el modelo y la franquicia implementada o vendida desde Cuba. Con el famoso bloqueo también a Cuba, aplicaron la misma y le funcionó. 60 años tienen en el poder. Sigo adelante, nuestra querida Elina Escobar dice, Foro de Sao Paulo es el conciliábulo de los constructores de la podredumbre social comunista que ha producido a ríos de sangre. Luz María Chao también dice, buenas noches, Vladimir, desde Asturias. Un cálido abrazo, cálido para ti, por cierto. El mes de julio se perfila a ser el mes más caliente de la historia, de lo que se ha registrado mundialmente, principalmente en Europa y en los Estados Unidos. Acá ha llegado a 43 grados centígrados, lo que en Fahrenheit sería algo así como 113, 114 grados de la sensación real. Por ahí Aristigueta con nosotros. Airemi también nos dice, vine por aquí, el Instagram se frizó. Déjenme saber si les está llegando de manera correcta. Ustedes que están en el Instagram, pensé que se mantenía de manera estable la comunicación. Sigo adelante. A ver. El hecho es que la gran incertidumbre, que no es tan incertidumbre, lo que esperamos es que el grupo terrorista de la FARC se encargue de generar una reunión de su alta comitiva de los capos en Venezuela. ¿Qué mejor lugar que en Venezuela? Además, el país que los está protegiendo. Borges dice, desde el Grupo de Lima, dice, el Foro de Sao Paulo es un grupo que solo busca saquear a Venezuela y desestabilizar la región. Yo creo que es muy naif decir eso. Yo creo que va mucho más allá. Es algo mucho peor. Pero dentro de todo lo malo, dentro de toda la desgracia, lo bueno es que lo hicieron en Venezuela, porque al menos en términos de campaña, aunque sabemos que van a manejar todo un tema de comunicaciones para vender a una Venezuela que no es la que existe realmente, es muy difícil maquillar la realidad del país. Otro elemento también que me parece interesante y rescatable es que hay un conflicto interno. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Un conflicto interno de grupos de izquierda en América Latina también. ¿Por qué? Porque hay grupos que, aun siendo de izquierda, no apoyan al régimen o al Estado criminal venezolano y tampoco quieren que los asocien con Venezuela, porque pudiera pasar algo similar a lo que le ocurrió a Ollanta Humala la primera vez que se lanzó a presidente del Perú, cuando al ser asociado con Hugo Chávez, cuando aún la crisis en Venezuela no era ni la sombra de lo que se vive hoy día, pues hizo que perdiera de calle la elección presidencial. En la segunda oportunidad se desvinculó de la izquierda
venezolana y obtuvo la victoria. Hoy día está siendo juzgado por hechos de corrupción. Adivinen a través de qué, a través de la participación de la brasileña constructora Odebrecht. Sigo adelante, no quiero detenerme acá. Entonces, bueno, lo que les decía, a mi juicio, el Foro de Sao Paulo es una organización criminal que le ha restado años de desarrollo a América Latina, que le ha sumado, como lo dice mi querida Lina Escobar, ríos de sangre a nuestro continente, literalmente ríos de sangre a nuestro continente, que tiene un poder enorme, no es cualquier cosa, no son un grupo de izquierdosos que salieron de un aula universitaria para conversar, no, es gente que tiene poder, es gente que tiene recursos, es gente que detrás de ellos hay todo un batallón político, militar, económico, terrorista, que les interesa que se mantengan en el poder o que rescaten el poder, y que también ha sido gobierno. Esta gente sabe cómo mantener el poder, así que no es cualquier cosa lo que está pasando en Venezuela. Mientras tanto, nos preguntamos si el juego cambió internacionalmente, y ustedes ya me están preguntando, Vladimir, ¿qué opinas del ultimátum de Estados Unidos al régimen? Ayer lo comenté. 3 preguntas en fila, Ferrer, Juan Antonio también y a Mendoza, todos me están preguntando exactamente lo mismo, y la respuesta es: considero que el juego está cambiando. El juego internacional está cambiando, y lo comenté el día de ayer, y ahora sí voy a repetirlo el día de hoy. Creo que a partir de la aprobación del TIAR el día de ayer, 23 de julio, a 6 meses de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y posterior a ella, a la aprobación del TIAR, creo que 2 horas después, Estados Unidos le dieron hiciera público el ultimátum que le dio a Nicolás Maduro, más lo que ha dicho el Grupo de Lima, más lo que está diciendo la Unión Europea, más lo que acaba de decir Elliot Abrams, significa un cambio en la hoja de ruta. Y la hoja de ruta tiene que ser presión real. Tiene que haber una presión que en efecto genere una amenaza creíble para obligar a esta gente a negociar e irse, o a inmolarse y enfrentar no solamente la justicia, como lo ha dicho Estados Unidos, porque lo ha dicho. Si ustedes no quieren salir, o si ustedes pretenden mantenerse, ustedes van a enfrentar la justicia, y además van a enfrentar consecuencias mucho peores de las que pueden imaginar, parafraseando. Fíjense que Elliot Abrams ha dicho que habla de nuevas sanciones a Venezuela, a Cuba, y ahora está hablando algo que no habíamos escuchado antes, hablando de posibles sanciones a Rusia. Puede quedar en la discusión diplomática, en esta especie de neoguerra fría que se está viviendo con Venezuela, pero Aún así es importantísimo escuchar a un Elliot Abrams diciendo: hey, también estamos pensando aplicar sanciones. Eso sí, las adjetivan, hablan de sanciones individuales o sectoriales a Rusia por el apoyo a Venezuela. Mientras tanto, voy muy rápido para entrar al tema del TIAR. Bueno, pues los rojos, como buenos dignatarios del chavismo en Venezuela, están siendo perseguidos por buena parte del mundo. En el caso de Costa Rica, ustedes ya seguramente lo deben conocer, el ex gobernador rojo Eduardo Manuit y su hijo de 25 años han sido detenidos. Ellos tenían 5 años viviendo ya en Costa Rica, y otra vez, como buenos revolucionarios, se fueron a un tercer país, se fueron a Costa Rica, compraron unas grandes hectáreas de terreno, tienen unas haciendas donde además tienen vacas lecheras y producen cárnicos, etcétera. Bueno, resulta que esta gente han sido acusados por la fiscalía, por la autoridad costarricense, nada más y nada menos que de maltrato y de torturas a los trabajadores de las fincas. Me pregunto, cuando esta gente se encargaba de expropiar, por ejemplo, a Agropatria o de todas las fincas, todos los centros de producción agrícola, agropecuario en Venezuela, hablando de pueblo, hablando de trabajadores, hablando de la clase campesina, ¿qué será que se les olvidó? Aquí tenemos a uno de los mayores dignatarios del Estado criminal venezolano, Eduardo Manuit, ex gobernador chavista del estado Guárico. Bueno, este señor hoy día está detenido por maltrato y torturas a trabajadores de su finca en Costa Rica. Vayan ustedes y pregunten también cómo puede ser que este señor llegó a tener su finca por allá. Sigo adelante. Mientras tanto, el señor Padrino López ha salido a deplorar, y aquí comenzamos a entrar poco a poco al tema del TIAR, ha salido a deplorar el reingreso de Venezuela al TIAR por ser, y lo cito, por ser un instrumento de intervencionismo. Como si Venezuela
ya no estuviese lo suficientemente intervenida por parte, y voy a buscar los artículos del TIAR de nuevo, que se los leí el día de ayer, como si ya no estuviese lo suficientemente afectada por la intervención de Rusia, de China, de Cuba, de grupos terroristas, etc. Entonces, este señor dice, deplora el reingreso de Venezuela al TIAR por ser un instrumento de intervencionismo. Dice además que el tratado imagínense ustedes, es contra de la independencia y de la soberanía del país, como si en Venezuela, hoy día, por cierto, celebrándose el natalicio de Simón Bolívar, pues como si la independencia y la soberanía la tuviésemos ahorita. Lo que menos tenemos en este preciso instante es independencia y soberanía. Así de sencillo. Bueno, este señor ha dicho que... y quiero recordarles lo siguiente. Si su premisa fuese válida, hace rato el TIAR hubiese sido aplicado en Venezuela y nunca ha sido aplicado. Ustedes saben que el TIAR fue aprobado, fue creado, fue firmado, fue suscrito, por cierto, en Río de Janeiro, en Brasil, en 1947. ¿Cuándo entró Venezuela en el TIAR? Tampoco hablamos de eso. Entró en 1948, un año después de haber sido firmado en Río de Janeiro. Un año después. ¿Quién estaba de presidente en esa oportunidad? Rómulo Gallegos. Desde el 47 hasta el 2012, Venezuela formó parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y adivinen quién lo sacó en el 2012. Ustedes saben quién. Hugo Chávez Frías, el finado, el muñeco de cera, como dirían algunos. Sabiendo lo que se esperaba para Venezuela, él dijo, no, vámonos. Y no solamente arrastró al pueblo fuera del TIAR, sino además a través del ALBA, que es la Alternativa Bolivariana para las Américas, que era la antítesis del ALCA, que era el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y América Latina, pues se encargó de sacar no solamente a Venezuela, insisto, sino sale Bolivia, sale Ecuador, se me van los otros 2 países que ya no están, bueno, con tanta información por supuesto uno se le escapa. 5 países salieron en esa oportunidad. Bueno, y mientras tanto el canciller ruso Sergei Lavrov, que ustedes saben que está en América Latina con esta especie de guerra diplomática, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, está por viajar también, ya viajó a América, de hecho fue entrevistado por mi gran amigo y colega Laureano Pérez Izquierdo de Infobae, luego viajó y se encuentra en este momento en América Latina el canciller ruso Sergei Lavrov y, por supuesto, tocando base desde, por ahí dicen, el mortadelo intergaláctico, el muñeco de cera. Por ahí mi queridísima Alicia está con nosotros, un honor tenerte aquí en tu casa. Pero entonces les comentaba que Sergei Lavrov tocó base donde se esperaba que tocara base. ¿En dónde? En La Habana, en Cuba. Se reunió con su homólogo Bruno Rodríguez, canciller cubano, y él afirmó que el diálogo entre el chavismo y la oposición debe ser sin imponer condiciones. Así como lo están escuchando, muy al mejor estilo. Gracias, Nancy. Bolivia, Guatemala, Ecuador, México y Venezuela. Muy al mejor estilo, insisto, el tema de Sergei Lavrov, al estilo de lo que hemos conocido en términos de negociaciones en el país. Es decir, nos sentamos con ustedes, pero sin esperar ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de condición. Hablo desde La Habana, hablo de Estados Unidos y dice que lo que busca es implementar imposiciones y métodos neoliberales, habla de métodos pacíficos, pero tiene además en pleno bullicio en Venezuela, tiene a militares y a grupos élite en el país. Bueno, así las cosas, voy a incorporar algunos comentarios y luego me voy a ir al TIAR, que me están pidiendo que lo explique nuevamente. Me dan un segundito, quiero incorporar, arranco por el Facebook Live, nos dice Jennifer, nos saluda desde Santiago de Chile. Simón dice la transmisión por Twitter también, no, la hago nada más por Instagram y por Facebook Live. Danaisi dice, hola Vladimir, quisiera que hagas un programa para concientizar la xenofobia que hay sobre los venezolanos. Muy buen punto, lo voy a evaluar para hacerlo la semana que viene. Angélica González nos saluda desde Chile. Carlita dice, excelente programa, muchas gracias. Yosmar dice, Vladimir, saludos desde Lima. Por cierto, ¿qué ha pasado con las reuniones del Grupo de Lima? Estuvimos hablando de ellas el día de ayer justamente, hoy de pronto lo tocamos. El régimen cubano tiene más de 50, son más de 60 años sobreviviendo a pesar de tener bloqueos. William Rodríguez nos dice, soy William, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué opinan de lo que pasa en Perú? Solo a ver cómo los venezolanos, que los están matando, y soy venezolano, estoy en Colombia, muy triste por supuesto lo que está ocurriendo en Perú. Víctor nos saluda desde Monterrey, México. Argenis, ya lo comenté, lo de los años de la dictadura.
Nos venimos a este punto, por ahí nos dice, eres tremendo Vladimir, saludos de esta coreana en Houston, muchísimas gracias, saludos desde Limón, Estado Aragua. A ver, el pueblo puede sabotear ese foro en forma de rechazo, ojalá y que se pudiese dar. Dice Maracay, se cayó el intercable, solo venezolana de televisión, yo estoy casi revolucionario de escuchar tantas maravillas. Marco, por ahí nos dice, al limpiar todo estará claro y así la comunidad internacional de repente reaccione favorablemente con acciones contundentes y no con discursos repetitivos que concluyen alargar esta situación. Ok, vámonos a lo que me están pidiendo. Por ahí nos saludan, a ver, wow, desde Beirut, muchísimas gracias, mi familia y yo siempre te vemos, un honor, como siempre, tenerles a ustedes en casa. El TIAR, lo voy a explicar una vez más y luego tenemos que salir del aire. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado Río de Janeiro 1947. 17 países miembros, más Venezuela, ya son 18 países. El primer paso para poder implementar el TIAR es estar en el TIAR. Por lo tanto, el primer paso no era otra cosa que la aprobación en segunda discusión por parte de la Asamblea Nacional venezolana, porque ni siquiera es la aprobación del presidente del país, que en este caso es Juan Guaidó, sino que tenía que darse a través de la aprobación de la Asamblea Nacional. Punto número 1. Ha sido, a mi juicio, determinante la presión popular. No dejen de presionar a sus autoridades, no dejemos de presionar a quienes nos representan. Hay que mantenernos en constante vigilancia, exigiendo lo que nosotros creemos que se debe hacer. ¿Estamos o no equivocados? No lo sé, pero al menos nosotros exigimos lo que creemos que se debe hacer. Si nosotros dejamos de presionar, les aseguro que a estas alturas el TIAR ni siquiera se hubiese discutido. Entonces, paso número 1, la Asamblea Nacional aprueba el TIAR. Paso número 2, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envía el instrumento de ratificación del ingreso de Venezuela, lo envía a la OEA, por supuesto la ratificación del ingreso de Venezuela al TIAR, pero lo envía a la Organización de Estados Americanos. Hasta ahora, el segundo paso, perfecto. No vemos ningún problema, no tiene por qué haber retraso, eso tiene que ser rápido. Sigo adelante. El paso número 3 de 8 pasos necesarios para poder aplicar el TIAR. Paso número 3. La OEA registra el documento de ratificación de Venezuela, y escuchen muy bien este punto, y lo notifica a los Estados miembros. Esto es un mero trámite. ¿Por qué? Porque los Estados miembros del TIAR, que son, insisto, 17, ahora más Venezuela 18, ellos no tienen que aprobar absolutamente nada. Si Venezuela dice quiero ingresar al TIAR y es aprobado por la Asamblea Nacional, automáticamente ingresa al TIAR. Solo lo que hay que hacer es dar la información. Entonces, estamos hablando 3 pasos hasta ahora de los 8, los 3 sin ningún problema se aplican. Sigo adelante. El paso número 4 sería la redacción, y aquí entra Guaidó, aquí entra su coalición, y aquí tenemos que presionar desde el día de hoy. No podemos descansar ni un minuto con la presión. ¿Qué dice el paso número 4? Redactar la solicitud mediante la cual Venezuela pide justicia fáctica y jurídicamente para la conformación de una fuerza internacional que restablezca la paz y que normalice democráticamente a Venezuela. Esto tiene que pasar por una tesis completa que tiene que presentar Guaidó, pero yo les decía el día de ayer, yo agarraría el informe de Michelle Bachelet, le coloco una portadita acá con un memorándum directo a Luis Almagro de la OEA y se lo entrego. Yo no tengo que hacer más nada. Porque el informe de Michelle Bachelet es más que suficiente para justificar la aplicación, la implementación del TIAR. Así lo veo yo. No sé si ustedes coinciden o no, pero así lo veo. Sigo adelante. Hasta ahora el paso número 4, digamos, se puede hacer sin ningún problema. Y si le da flojera escribir, que nos avise, que insisto, yo le saco fotocopias al informe de Bachelet, le cambio una que otra cosa y se lo envío. No hay ningún problema. Sigo adelante. Por cierto, en ese paso número 4 se tiene que pedir con carácter de urgencia. Hay que pedírselo a Guaidó. Señor presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 2 puntos. Requerimos que emita, que redacte la solicitud concreta para la activación del TIAR, pero, aquí va la coletilla, se debe pedir que sea con carácter de urgencia. Además,
el establecimiento de una reunión inmediata de algo que se llama órgano de consulta del TIAR. Es un órgano en el cual están los 17 miembros, insisto, más Venezuela en esta oportunidad, para que evalúen el instrumento que va a ser entregado por parte del presidente Juan Guaidó. Sigo adelante. El paso número 5 sería el siguiente. Presentación ante el Consejo Permanente de la OEA. La presentación sería de la interpretación, del análisis, de lo que ha significado la evaluación por parte del órgano de consulta. Ok, se presenta en el Consejo Permanente de la OEA, que aún no ha votado nada, porque resulta que el Consejo Permanente no tiene que votar absolutamente nada. Afortunadamente, la votación queda solo en manos del órgano de consulta de los miembros activos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Así que hasta ahora yo no veo la primera traba para aplicarlo. Aquellos que dicen eso va a ser imposible, eso no se va a aplicar, está bien. Vamos a asumir que no se va a aplicar, pero vámonos al hecho concreto de si puede o no en función a lo que dice la ley, el reglamento. Hasta ahora el reglamento nos dice que sí. Sigo adelante. Entonces, una vez que se presenta ante el Consejo Permanente, el paso número 6 es que justamente el órgano de consulta del TIAR decide la solicitud, decide el resultado de la solicitud, si está o no de acuerdo con la aplicación del TIAR, y necesitaríamos solamente 12 de los 17 países miembros. Esta mañana con mi gran hermano y amigo Sergio Novelli, él me decía, y lo hablábamos, que bueno, pues sí, de pronto uno hace las sumas a priori, pudiera decir, bueno, no sé, está cerca de 11 votos a favor. Pero le decía, la diferencia con el pasado es que ya no se trata en concreto de una persuasión por parte de Venezuela. Es que estamos hablando de los principales países que les interesa que se salga de esta crisis, que podrían incidir de manera directa en otros países que tradicionalmente se han abstenido o pues sencillamente han decidido votar en contra. Estoy hablando de países que pudieran influir. ¿Cuáles serían? Básicamente Estados Unidos, Colombia y Brasil, porque insisto, Colombia y Brasil tienen que cambiar su dinámica de cara a lo que significa la crisis venezolana. ¿Por qué? Porque es que se los están comiendo también a ellos. Ya no es un tema solamente humanitario, es un tema lo suficientemente complejo como para dejarlo a un lado. Sigo adelante. Entonces, el órgano de consulta decide si aplica o no el TIAR. 12 votos de 17. El paso número 7 es que de ser aprobado, fíjense que hasta ahora no ha pasado. Es decir, no hay ningún tipo de aprobación por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Solamente se notifica, solamente se presenta. El paso número 7 sería, de ser aprobado, se definiría la asistencia de cada estado. Es decir, vamos a asumir que 12 de los 17 aprueban. 1 no quiere decir que todos tengan que ir. 2 no quiere decir que todos tengan que aportar la misma cantidad o la misma calidad de los recursos. Y 3, a partir del punto que acabo de destacar, algunos países pudieran decir, mi capacidad no es militar, mi capacidad es de sanciones, mi capacidad es de detenciones, y hasta ahí llegarán. Pero al menos está abierta la posibilidad para que aquellos países que sí tienen capacidad de apoyar militarmente el rescate de la nación, lo hagan. Y no estamos violando absolutamente nada. Todo se está haciendo por la vía legal. Sigo adelante. A ver, el paso al 7, por cierto, dice algo importantísimo que se parece mucho a lo que está ocurriendo con Estados Unidos en este momento. Y dice, se le podría dar un ultimátum al régimen antes de usar la fuerza. Y el ultimátum tienen rato dándoselo. ¿Ocurrirá? No lo sé. Pero me parece interesante ver cuál es el mensaje que está manejando Estados Unidos en este momento. Y el paso número 8 es justamente el establecer los términos y condiciones, que nuevamente lo hace el órgano de consulta, términos y condiciones para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Leo rápidamente algunos comentarios para ya despedirme. Ya llevamos una hora de programa. A ver, bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Dice, así quiere yo le saco copias y se las envío tal cual. Dice, a ver, vamos un poco más abajo. Orar la urgencia, así es. Cari dice, no, pero que ellos dialogando, ¿qué hacen ellos? Me imagino. Que es que ellos están dialogando en Barbados. Yo lo decía esta mañana y lo he dicho en mis programas. El diálogo
sin amenaza creíble para el Estado criminal no sirve. Pero créanme, ustedes ponen o nosotros ponemos al Estado criminal contra las cuerdas, que entienda que lo que le queda es la cárcel o la muerte, la justicia o la muerte, pues van a tener que negociar. Porque son cobardes al fin y al cabo. Porque son cobardes. ¿Quedará alguno que se quiere inmolar? Bueno, pues que lo decida cada quien. Pero no tiene sentido sentarse en ninguna mesa si no hay amenaza creíble. Por eso es que tanto hemos reclamado para que el TIAR sea aprobado, para que sea aprobada la incorporación de Venezuela al TIAR, que tanto tardó, pero finalmente llegó. Sigo adelante. Dice, así es, carácter de urgencia. Por ahí nos dice Diana que empapelo todo Houston con las copias si quiere, así es. Lucy dice, pásenle este live a Guaidó, por favor. Roy dice, Luis Ortega se reunió hoy en Ginebra con Michelle Bachelet y le entregó más pruebas de las torturas en Venezuela que servirán para el análisis preliminar. Yo no sé además por qué la Corte Penal Internacional está aún en análisis preliminar. ¿Qué hace falta para que esta gente actúe? Ojo, yo se los he dicho, la Corte Penal Internacional puede abrir un juicio, pero las consecuencias de ese juicio, el resultado de ese juicio, no va a poder ser aplicado de manera inmediata. Va a ser aplicado cuando caiga el Estado criminal, cuando caigan las mafias que están hoy día en Venezuela. Pero eso no significa pues que no se deba llevar adelante la investigación y el juicio por parte de la Comisión de la Corte Penal Internacional. Por ahí nos dice Dayana, sí, excelente programa con Sergio, muchísimas gracias. Dice por allí Milagros, pásenselo a Guaidó, por favor, tengo dudas que lo hagan rápido. Diana dice, hey chamo, ¿sabes que la fiscal de la Corte Penal Internacional se ha hecho la Willis? Eso es correcto con las denuncias en contra de Maduro. Dice Cari que no cree que Guaidó actúe tan rápido. Marcos dice, ojalá y nuestro presidente Guaidó actúe rápidamente y venga a decirnos que está construyendo capacidades para hacerlo de manera responsable. Diana dice, es un conjunto para formar una ayuda integral. Guaidó es pura cotorra, nos dice Cari. Va como Luis Fonsi, despacito. A ver, Ninoca dice, Vladimir, y te sientes bastante optimista con la aprobación del TIAR. No tengo por qué no sentirme optimista por la aprobación del TIAR. En términos concretos, el TIAR es viable. Por eso siento que se puede hacer. Fíjense ustedes, los que no se conectaron conmigo el día de ayer, les voy a leer esto rápidamente. El artículo 3, parágrafo 1. Hasta ahora hay dos artículos que nos tenemos que aprender del TIAR. El 3, parágrafo 1 y el artículo 6. ¿Qué dice el 3? Se los leo rápidamente. Las altas partes contratantes, es decir, los países miembros del TIAR, convienen en que un ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos y en consecuencia cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Sé que lo primero que les viene a la mente es decir, bueno, ¿en Venezuela realmente existe o no un ataque armado? Eso es una pregunta que se pueden hacer. Perfecto. Vamos a asumir que no. Yo sé que seguramente por lo menos la mitad dirá que sí, pero vamos a asumir que no. Ok, ¿qué dice el TIAR? ¿Contempla algo para aquellos ataques que no sean armados? La respuesta es sí, afortunadamente. Y está en el artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? Dice lo siguiente. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueron afectadas por una agresión que no sea ataque armado, repito, que fueran afectadas por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otro hecho, situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión, que la tenemos, aquí sí no hay ningún tipo de duda, se debe tomar en ayuda del agredido, el pueblo venezolano, o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento, aquí cerramos con broche de oro, para el mantenimiento de la paz y seguridad del continente. No se trata de Venezuela, no es un problema solamente de Venezuela. ¿Nos da vergüenza decirlo? Sí, da vergüenza. Por supuesto, no quisiéramos ser una carga para el continente, no quisiéramos serlo, pero lamentándolo mucho llegamos hasta este punto y ya ese cáncer que ha tomado Venezuela pues ha migrado al resto de los países. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a aplicar la quimio, la radio o sencillamente vamos a dejar que se expanda y que destruya todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo? En Venezuela respondimos tarde, responsabilidad y culpa de los venezolanos, de más nadie.
El que diga, pero es que Obama, pero es que pero es que el otro, es que yo como venezolano no respondí a tiempo. Dejé que esto llegara hasta donde llegó. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir con el resto de nuestros países de América Latina? ¿Van a permitir o van a caer en el mismo error que caímos los venezolanos? Le toca a cada quien analizarlo y a cada autoridad tomar la decisión. No es fácil, pero el TIAR lo habla. El artículo 3.1 habla de intervención de ataque armado, que hay que salir a defender al país miembro, o en el artículo 6, de un ataque que no sea armado, que hable de invasión, que hable de secuestro político. Al pie de la letra. Y para evitar problemas de interpretación, vámonos al informe publicado por Michelle Bachelet, la alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y listo. No quedamos interpretaciones, que si lo hizo Diego Arria, que si lo hizo Mara Corina, que si fue Timoteo Zambrano, que si fue Marrero, que si fue Guaidó. Olvídense de eso, vámonos con lo oficial, pues. Y listo. Y no pasó nada. Entonces es determinante para nosotros, por supuesto, el éxito de todo lo que está ocurriendo acá es el que el resto de los países de nuestro continente no cometan el mismo error que triste, vergonzosamente cometimos los venezolanos. Esa mea culpa la tenemos que tener encima. No es que no le pararon. Sí, yo entiendo que en términos continentales, en términos internacionales, los países debieron haber tomado con mucho más seriedad y cuidado a la izquierda y al comunismo en América Latina, es verdad. Pero los que pusimos a esta gente allí fuimos nosotros. Aunque usted y yo no hayamos votado nunca por el chavismo, fuimos indirectamente responsables del que esta gente se haya mantenido en el poder y haya destruido el país. Así las cosas, incorporo algunos comentarios para ahora sí irme fuera del aire. Nos dice Nílmida, dice, hola Vladimir, explica sobre el TIAR. Bueno, justamente lo que estaba explicando hace minutos. Ibrahim dice, Kiss, una cosa te digo, ya faltan menos. A Guaidó solo le quedan 5 meses para salir de Maduro y fue la promesa de Guaidó. Jennifer también dice, la cifra de muertos lo confirma lamentablemente. Y ojo, Jennifer, estamos hablando de una cifra del alto comisionado que habla solamente de 6.800 ejecuciones extrajudiciales. Sabemos que mucho más. Pero ya con ese número estamos lo suficientemente claros en que tenemos que salir de esta barbarie. Por ahí nos dice Simón que México va por el mismo camino. Tristemente pareciera que es así. Nílmida dice, pero es que en Venezuela ya está en guerra, los pocos maduristas que quedan están armados matando al pueblo, correcto, pero es que digo, aún así que ustedes pudieran decir está o no está en guerra, bueno, también tenemos la opción del artículo 6, de cualquier manera, o con guerra o sin guerra, en Venezuela hay que intervenir. Vengo acá rápidamente, me encanta tu claridad, muchísimas gracias a ustedes. Hola al cierre, por favor coloca o di el nombre porque hasta la música, bueno, por ahí se corta. Pues seguro es para el tema de la música, la coloco ahora. Dice desde Londres, saludos. A ver, voy un poco más abajo porque ya el Instagram nos va a sacar del aire. Dice, yo también quiero que hables de la xenofobia. Voy a hacerlo porque creo que eso también es promovido. Les prometo y mi productora está conectada con nosotros en este momento, para la semana que viene vamos a trabajar con el tema de la xenofobia. Milagro dice, del pueblo es la culpa. Además, nadie calle a agarrar al toro por los cachos, exigir la resistencia. Dilia dice, tienes razón, que se vean nuestro espejo y vean quiénes son los comunistas, socialistas de sus países que están de la mano con esta gente, narcotraficantes y corruptos. Y bueno, así siguen los comentarios. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por estar allí, por su cariño, por compartir el programa el día de hoy. Recuerden que estamos en vivo todos los días, de lunes a jueves en este caso, a las 7 de la noche. Me toca despedirme de Instagram, les pido disculpas, no van a poder escuchar la canción que tenemos para salir del aire, pero les espero mañana a través de Américas Noticias. Igual ustedes, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.